¿Cómo andan, gente de tiempo extra? Le vamos a contar la gran historia de Jordania en esta Copa Asia y cómo fue la anterior vez que los de Jordania hicieron historia y también sorprendieron a todo el continente. Bueno, se lo vamos a contar en lo que les voy anticipando fue una de las eliminatorias más épicas en esta parte del mundo. Primero, arranquemos a contar de cómo le fue a Jordania en esta Copa de Asia. Se enfrentó en la primera fecha de la fase de grupos a Malasia, que le terminó ganando 4-0 Jordania a Malasia, un partidazo de parte de los de Jordania. Luego 2-2 con Corea del Sur, un partido clave para clasificar este empate. Un Corea del Sur claramente candidato. Luego terminaría la fase de grupos perdiendo 1-0 con Bahrein en un partido donde quizá los de Jordania ya estaban clasificados. Terminarían jugando los octavos de final contra Irak. 3-2 le ganarían un partido donde los iraquíes eran los candidatos por haber llegado de una muy buena forma, habiéndole ganado nada más ni nada menos que a Japón, por ejemplo, en fase de grupos. Luego en cuartos de final se enfrentarían a la gran sorpresa del torneo, los novatos, los debutantes, Tayikistán, donde Jordania ganaría 1-0, haciendo historia ya pisando las semifinales de la Copa Asia por primera vez. Los de Jordania ganarían 2-0 contra Corea del Sur, un rival que habían enfrentado en la fase de grupos, un rival que era el claro candidato a ganar la Copa por haber eliminado a Arabia y haber eliminado también a Australia. Así que Jordania haría historia con un 2-0 de la mano de Altamari, por ejemplo, uno de esos baluartes en ataque. Pero bueno, además de esta final que va a enfrentar al equipo catarí, ¿cómo le fue a Jordania en su anterior sorpresa, su anterior golpe? Bueno, en las eliminatorias al Mundial de Brasil 2014, Jordania le ganó en la primera ronda, perdón, en la segunda ronda, porque arrancó en segunda ronda, 9-0 a Nepal. Un equipo claramente inferior, 9-0 a Nepal, luego en 1-1 de visitante, donde ya estaría clasificado Jordania. Bueno, 9-0 total, 10-1. Jordania pasaría a ser parte del grupo A, donde lo esperarían Irak, China, los dos candidatos al grupo, y Singapur. ¿Cómo lo haría Jordania? Primero 2-0, le ganaría Irak de visitante, un triunfazo, y con un 2-1 frente a China, casi que se aseguraba la clasificación. Le ganaría a Singapur 3-0 de visitante y luego también de local 2-0. En este último partido ya estaría clasificado con un China eliminado. Jordania perdería de local 3-1 contra Irak y perdería en China, pero bueno, eso no importaría porque clasificaría de igual forma a la cuarta ronda, la ronda de la fase de grupos, la última fase de grupos, donde quedaría encuadrado con Japón, Australia, los dos grandes candidatos del grupo, Oman e Irak. Irak, el que había jugado contra ellos en la anterior fase. Arrancaría justamente con ellos, empatando de local 1-1 y un 6-0 por parte de un hat-trick de Honda, por ejemplo, de Japón. Esto haría pensar de que Jordania no estaría candidateado para clasificar al Mundial. En la tercera fecha fue libre, pero en la cuarta dio el golpe. Le ganó 2-1 a Australia, de local. Luego perdería con Oman, otra vez bajaría las expectativas de Jordania, perdería con Irak, pero volvería a dar el golpe ganándole también 2-1 a Japón. Así que le ganó a Japón y a Australia. Luego quedaría libre, perdería 4-0 con Australia y en la última fecha le ganaría 1-0 a Oman, ahí llegando a la última fase, a la fase de repechaje, que se enfrentaría al tercero del otro grupo. Japón y Australia quedarían clasificados, Jordania con 10 puntos, uno más que Oman con esta victoria y 4 más que Irak, por ejemplo, enfrentaría a Uzbekistán, el tercero del otro grupo, en esto que son las eliminatorias Brasil 2014. Bueno, ¿cómo se daría este partido? Primero, en el estadio de Amán, el estadio de Jordania, 1-1 contra Uzbekistán en la ida, y en la vuelta definirían en el estadio de Tashkent, 1-1 también de parte de los uzbecos contra los de Jordania, pero por penales ganaría 9-8, avanzando a la fase final, la fase de repechaje intercontinental, que le tocaría nada más ni nada menos que contra un campeón del mundo, Uruguay. Visitaría tierras jordanas,
5-0 ganaría ese partido donde Pereira anotó el primero, Estuani el segundo, Lodeiro en el minuto 70 liquidaría la serie quizás con un 3-0 lapidario hasta ese momento. Ahí seguramente la guardia de Jordania empezó a bajar. Rodríguez, el cuarto gol, el jugador Cristian Rodríguez, el Cebolla, y el quinto de la mano de Cavani, 5-0. La verdad que irían al Estadio Centenario sin ningún tipo de chances de clasificar al Mundial 2014, pero se llevarían un punto, un empate histórico claramente ante 62.000 personas en el Estadio Centenario en Montevideo. Así, Jordania se daría el gusto de ganarle a Japón, Australia y empatar con Uruguay, más allá de que obviamente Uruguay no hizo el mayor esfuerzo en este partido porque ya estaba prácticamente clasificado. Así que comenten si se acordaban de esta historia grande, la verdad, de Jordania, y veremos qué pasa, si el día de mañana Jordania termina haciendo historia ganando la Copa Asia, y no, ya de igual forma llegar hasta acá lo hizo. Llegar a una final por primera vez de la Copa Asia no es para cualquiera y menos para un equipo, una selección un tanto más chica que lo que es Corea, que lo que es Australia, que lo que es Japón y que lo que es Qatar quizá también, que él lo ha ganado en un par de ocasiones. Comenten qué les parece y hasta luego. Si te gusta este tipo de contenido, seguinos, danos like y compartilos. Si te gusta, vamos a seguir haciendo videos de este estilo. Suscríbanse, que es muy importante para nosotros, comenten qué opinan de este tema y hasta luego.